Bendiciones, mi amada iglesia. Una disculpa por la hora, estaba atendiendo una situación, pero aquí estamos ya listos para seguir con nuestro devocional. Espero todavía anden por ahí algunos Si tienes en tu dormitorio sobreviviendo. Espero todavía anden ahí sobreviviendo. Bendiciones. Hoy vamos a iniciar un nuevo libro. Ya el día miércoles cerramos, ¿verdad?, el libro de Levítico. Y hoy estamos listos para continuar con un nuevo libro. Como hemos dicho, si tú no lo puedes ver ahora sí que en vivo y directo, puedes ponerte al corriente. Bendiciones, bendiciones a los que están por ahí todavía trasnochando. Vamos a orar para iniciar. Bendiciones, Misa, bendiciones, Reina, bendiciones. Gracias por los que todavía están ahí listos para poder dar seguimiento a este tiempo. Vamos a orar. Dios, gracias porque podemos tener la oportunidad de meditar en tu palabra. Yo sé, Señor, que ya es un poco tarde, sin embargo, es bueno, Señor, en todo tiempo poder hacer una pausa para escudriñar, para meditar lo que tú tienes para nuestra vida. Pongo este tiempo en tus manos, sé tú trayendo dirección, sé tú guiándonos, Espíritu Santo, llevándonos a ser sensibles a la voz del Padre para lo que Él tiene para nuestra vida a través de este nuevo libro. Llévanos, Señor, a ser sensibles a tu voz. Usa mi vida, quita toda palabra que no provenga de ti, Señor, y dame la sabiduría, la gracia para poder, Señor, explicar tu palabra. En tus manos estamos, Jesús. Amén. Bendiciones, mi Martuchis, bendiciones, Jenny. Bueno, pues gracias por las 4, las 5 que están ahí, ya no me siento solita, pero bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios, mi amada iglesia. Los que lo van a ver en otro tiempo, siempre es bueno, ¿verdad?, ir meditando en la palabra. Y vamos a entrar hoy, voy a dar una pequeña introducción de este libro, porque estamos iniciando este libro de Números, vamos a iniciar el libro de Números. Y mira, quiero darte unos datos, digamos así, de conocimiento general sobre esto, porque bueno, siempre nos sirve, ¿verdad?, para ir aprendiendo. Pero a la hora de que estaba estudiando, descubrí algo y yo le decía, órale, siempre se sigue aprendiendo, ¿verdad? Fíjate que estaba revisando y los comentaristas comentan que el libro de Éxodo abarca, a partir de que salen del pueblo de Egipto, o sea, ahora sí que viene la liberación, ¿verdad? El libro de Éxodo abarca un año de la historia del pueblo de Israel. El libro de Levítico abarca, ¿sabes cuánto tiempo? Un mes de lo que vivió el pueblo de Israel. Solo un mes. O sea, todo eso que revisamos de Levítico fueron acontecimientos que suscitaron en un mes. Pero ¿sabes qué? Este libro de Números que vamos a estar revisando abarca aproximadamente 38 años, un poquito más, porque es el año. ¿Te acuerdas que estuvieron vagando 40 años en el desierto? Bueno, un año lo narra Éxodo, un mes lo narra el libro de Levítico, y los 38 años y meses se van a narrar en este libro de Números. Entonces,
¿De qué nos va a hablar el libro de Números? Este libro de Números podríamos pensar efectivamente que es pues números porque va a haber números. Y sí y no. Porque mira, en realidad de lo que habla este libro de Números va a ser el progreso, ahora sí que prácticamente como dicen, el progreso del peregrino. Va a ser este traslado que tiene el pueblo de Israel de Egipto hasta antes de llegar a la tierra prometida. Es decir, nos va a narrar este tiempo que estuvieron vagando en el desierto. Entonces, de eso trata el libro de Números. Todo este proceso, esos 38 años y meses que estuvieron en el desierto y los procesos que tuvieron que estar viviendo hasta que Dios tuvo que ir formando su carácter y tuvieron que estar listos para poder entrar a la tierra prometida. Entonces, ese es un dato para que tú sepas, ¿sale? Que parte de estos 40 años, un año se narra en Éxodo, un mes se narra en Levíticos y los 38 años y estos meses se va a narrar en el libro de Números. Y entonces el libro de Números en realidad habla de todo este peregrinar que tuvo el pueblo de Israel hasta antes de llegar a la tierra prometida. Y bueno, otro dato que quiero darte es que mencionan, al estar revisando, se menciona que, por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos la idea que cuando decimos que anduvieron en el desierto, literal fue así como un desierto seco, a lo mejor como el Sahara, ¿no? Muchas arenas, ¿no? Y entonces estaba revisando que como el tipo de desierto donde estuvieron estos 38 años o 40 años prácticamente, era un lugar más o menos, mira, dice que proviene, o sea, este desierto que se describe aquí en Números, dice que viene de la palabra hebrea traducida Midbar, M-I-D-B de barco, A-R, Midbar. Y dice que se refiere a un lugar para conducir rebaños. Es decir, que la gente podía llevar rebaños ahí. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que no era un desierto completamente árido, sino que sí podía haber un poquito de vegetación, quizá algunos árboles, y que posiblemente en esas áreas podría llegar a haber llovido para que también pudiera haber cultivo. Entonces, a lo mejor nosotros, o hasta ahora hemos nosotros como imaginado que tal cual anduvieron en un desierto árido, donde no había nada, pero fíjate que entonces era un lugar donde de alguna manera había un poco de vegetación y bueno, sin duda Dios pudo haber ocupado esa estrategia de llevarlos por ese camino justo también para su sobrevivencia, ¿verdad? Entonces, ese es otro dato, que en el desierto donde anduvieron, fíjate, deriva de la palabra midbar, que se refiere o significa lugar para conducir rebaños. Y sabemos que hablando espiritualmente, pues para Dios, el pueblo de Israel era ese rebaño que estaba conduciendo de Egipto a llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. Lo llevó justo como un rebaño para llegar de un lugar donde habían sido esclavos y llevarlos a otro lugar donde iban a poder vivir en libertad. Y bueno, fíjate bien, otro dato que quiero darte acerca del libro de Números es que en realidad el nombre de este libro, o sea, se cree que al final Números, ya este número tal cual de Números, lo vienen a dar ya cuando lo traducen en la Septuaginta, en la Septuaginta, ¿no? Donde ya ponen los traductores y donde ya empiezan a asignar como estos nombres, ¿no? A los libros. Pero si nosotros en realidad fuéramos, ¿no? Como al original, se cree o algunos coinciden que este libro no se llama así, no se llama el libro de Números,
¿Por qué deciden ponerle números? Justo un poco por el contexto que nos da. Vamos a revisar, de hecho, hoy en el capítulo 1, vamos a revisar que se habla de números porque hay un censo. El libro de Números se identifica porque al inicio del capítulo 1, en el capítulo 1 y 2, nos habla de censos, se censaron, empezaron a poner orden, a contarse, y también al final, por ahí del capítulo 26, se vuelve a censar al pueblo de Israel. Entonces habla de cómo se organizaron, ¿no? Por tribus, por números. Hubo un conteo, hubo un censo, y entonces derivado de eso, que se narra eso aquí, es que deciden ponerle números. Pero en realidad algunos comentaristas coinciden en que en realidad el libro se llamaría, ahorita te lo voy a dar, ya aquí lo tenía, el libro se llamaría En el Desierto. En hebreo, tal cual, o sea, la raíz hebrea de este libro, su significado era en el desierto. Es decir, porque narra justo todo este proceso, todo este peregrinar del pueblo de Israel durante el desierto. Entonces, ese es otro dato importante, que el nombre original de este libro era En el Desierto. Y por eso, porque narra cómo llegaron ahí, cómo los trató Dios, cómo los sacó del desierto en su camino a la tierra prometida. Y entonces, ya hasta más adelante, cuando vienen estos traductores de la Septuaginta, entonces es que ellos asignan este título o este nombre de Números justo por estos censos o este conteo que hay sobre el pueblo de Israel. Entonces, ese es otro dato importante, ¿sale? Ahora, mira, vamos a empezar a leer el capítulo número 1. Y este es un capítulo donde, bueno, vienen varios nombres, ahorita lo vas a ver, y viene, es un capítulo un poquito largo, pero voy a tratar de avanzar y ya después darte como el contexto, ¿sale? Dice así, capítulo 1 de Números, censo de Israel en Sinaí. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. Y fíjate cómo está empezando. Habló Jehová a Moisés. Y algunos comentaristas mencionan que esta palabra de habló Jehová a Moisés se encuentra aproximadamente o más de 150 veces en este libro de Números. ¿Por qué? Porque justo hace referencia de toda esta comunicación que Dios tenía con Moisés para darle las indicaciones y para darle la dirección de cómo tenía que ir guiando al pueblo de Israel. Entonces, esta palabra habló Jehová a Moisés se repite más de 150 veces en más de 20 formas diferentes en este libro de Números. Entonces, imagínate, habla de esta comunicación directa de Dios con Moisés, teniendo la claridad de que el desierto no era el destino del pueblo de Israel. El desierto Dios lo ocupa como este tiempo de prepararlos, de moldearlos en su carácter, de hablar a sus corazones, preparándolos para poder llegar a la tierra prometida. Ahora, mira, otra parte que quiero, empiezo a leer y que ahorita vamos a ir comentando. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día 1 del mes 2, en el 2 año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. Y fíjate bien,
aquí se empieza a mencionar cómo iban a clasificar y cómo se organizaron en este censo y se iban a clasificar de acuerdo a las tribus. Pero algo importante es que se iba a levantar un representante de cada tribu que se cree que entre ellos eligieron, que entre ellos votaron por quién los iba a representar, obviamente pensando en que fuera un hombre digno de que los pudiera representar. Entonces hablaba de una persona que podía dar buen testimonio y que entonces podía liderar esa tribu para las indicaciones que iban a venir más adelante. Y dice así: estos son los varones, los nombres de los varones que estarán con vosotros de la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedur; de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadaí; de Judá, Nazón, hijo de Aminadab; de Isaacar, Natanael, hijo de Suar; de Zabulón, Eliab, hijo de Elón; de los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud; de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur; de Benjamín, Abidam, hijo de Gedeoni; de Dan, Aiser, hijo de Amisadaí; de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán; de Gad, Eliasaf, hijo de Deduel; de Neftalí, Ahira, hijo de Nan. Estos eran los nombrados de la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Ahora, voy a hacer aquí una pequeña pausa, porque algo importante aquí es que también se resalta que ahora sí que estas personas que se mencionan aquí, no nada más eran cualquier persona, sino justo ya tenían como un propósito. ¿Recuerdas que para Dios es importante el nombre tiene un peso, el nombre tiene un significado importante? Y sabes, si tú identificaste aquí, en esta organización de las tribus no se menciona a Leví, y también cabe aclarar que de la tribu de José viene la parte de dividir, ¿no? De Efraín y Manasés, los dos hijos de José. Por eso suman 12 tribus, pero en realidad no se estaba contando a los levitas, y ahorita vamos a explicar por qué. Porque de alguna manera ya no los hablaron en el libro del Levítico, ya estuvimos revisando eso. Recuerda que la función de los levitas no tenían tal cual una tierra, y entonces los levitas, de la tribu de Leví, fueron apartados no para ir a la guerra, sino ellos, su tarea principal era mantener el cuidado del tabernáculo, ofrecer los sacrificios, vivir alrededor del tabernáculo, levantar. Ellos eran los responsables de cuando se movían o avanzaban, eran los responsables de quitar la tienda, poner la tienda, ofrecer los sacrificios. Entonces a ellos se les dio una labor especial de lo que tenían que hacer. Ellos no fueron aquí contabilizados porque la intención de censar y de organizarlos de esta manera era porque eran los que iban a salir a pelear con la intención de salir a conquistar la tierra prometida. Ahora, mira, quiero darte rapidísimo esta parte para que tú veas cómo es importante, y aquí sí vienen nombres bonitos ahora sí que para los que están próximos a ser papás, identifiquen un nombre para sus hijos. Fíjate, de la tribu de Rubén, Elisur, significa su nombre, mi Dios es una roca. De la tribu de Simeón, su representante fue Selumiel, y su nombre significa mi paz es Dios. De la tribu de Judá fue Nazón, y su nombre significa mi pueblo es noble. De la tribu de Isaacar, el representante fue Natanael, y significa don de Dios. De la tribu de Zabulón, el representante fue Eliab, y su nombre significa mi Dios es Padre. De la tribu de Efraín, el representante fue Elisama, y su nombre significa mi Dios escucha. Y ¿sabes qué? Elisama fue abuelo de Josué. Josué, el que salió a conquistar junto con Caleb. De la tribu de Manasés,
Gamaliel fue el representante y significa recompensa de Dios. De la tribu de Benjamín, el representante fue Abidam y su nombre significa mi padre es juez. De la tribu de Dan, Aiser fue el representante y puede significar mi hermano es un ayudador. De la tribu de Aser, Pagiel era el representante y su nombre significa encontrado por Dios. De la tribu de Gad fue Eliasaf y su nombre significa mi Dios ha añadido o ha multiplicado. Y de Neftalí, el representante fue Ahira, cuyo nombre significa mi hermano. Fíjate aquí, sí es un nombre medio feíto. Bueno, su significado más bien dice mi hermano es malvado. Pero, ¿sabes? La mayoría de estos nombres tienen un significado fuerte acerca de Dios. Entonces también no es casualidad de que Dios los haya destinado para representar a estas tribus, ¿verdad? Y ellos salieran al frente de los que iban a salir a pelear. Ahora mira, a partir del versículo 17, bendiciones a cada uno de los que están ahí. Bendiciones, Pastor Virgilio, ya le estoy leyendo por aquí, qué gusto leerle. Bendiciones a cada uno de ustedes. El versículo 17 dice, tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza. Todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Ahora, fíjate bien a quienes contaron. Solo a los de 20 años para arriba, a los varones que podían salir a la guerra. Y entonces, aquí viene el conteo de cuántos había por cada tribu. Y de aquí deriva el nombre de números. Pero esta parte yo estaba revisando y hay varios comentarios que algunos dicen que no, estas cantidades no son exactamente como las cantidades de nosotros, ¿no? O sea, vas a oírlo aquí en Miles y algunos dicen que sí, otros dicen que no. El hecho, ¿sabes cuál es? Que la realidad es que eran muchísimos. O sea, no era poca gente y es aquí donde se viene a cumplir la palabra que Dios le había dado a Isaac, que él iba a ser padre de multitudes. Entonces, sea que sea real la cantidad, así como nosotros lo ubicamos en nuestros días, o que haya cambiado, la realidad es que eran muchísimos y por algo los tuvieron que distribuir y por algo tuvieron que hacer este censo para llevar a cabo toda la estrategia que ellos iban a seguir para poder llegar a la tierra prometida y no avanzar nada más así en desorden, sino tuvieron ellos que hacer una pausa para organizarse. Y vamos a ver cuántos había por cada tribu. Y dice así, de los hijos de Rubén, primogénito, nos quedamos en el 21, dice, los contados de la tribu de Rubén fueron 46,500. De los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59,300. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Gad fueron 45,650. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Judá fueron 74,600. De los hijos de Isaacar, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra.
Los contados de la tribu de Isaacar fueron 54,400. De los hijos de Zabulón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Zabulón fueron 57,400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Efraín fueron 40,500. Y de los hijos de Manasés, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Manasés fueron 32,200. De los hijos de Benjamín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Benjamín fueron 35,400. De los hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Dan fueron 62,600. De los hijos de Aser, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Aser fueron 41,500. De los hijos de Neftalí, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Neftalí fueron 53,400. Estos fueron los contados de los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603,550. Imagínate, o sea, toda esta cantidad de puros varones y de 20 años hacia arriba. Entonces, imagínate, toda esta parte se menciona que hombres listos para salir a la guerra era el 70% de la población masculina. Y que se agrega un número igual de mujeres y un 25% de niños de la población total de Israel. ¿Sabes de cuántas personas se hablaría? Entre 2 y 2,5 millones de personas. O sea, imagínate cuánto se multiplicó el pueblo de Israel después de que solo fue José el que llegó ahí a Egipto, porque ahí en Egipto fue donde se empezaron a multiplicar, ¿no? Llega José y entonces él tiene a sus hijos y recuerdas que después llegan sus hermanos, llegan sus familias y entonces ahí es donde se empiezan a multiplicar. Se cree que aparentemente las primeras familias muy cercanas eran 70 personas, pero de 70 personas, entre hermanos de José, entre sus hijos, y todo eso empieza a crecer, hasta imagínate llegar a aproximadamente 2 o 2,5 millones de personas. O sea, imagínate toda la tarea que tenían para poder organizarse. Y recuerdas que también, de hecho, nos hablan en una parte donde dice que Moisés juzgaba al pueblo de mañana a noche, ¿no? De sol a luna, ¿no? Y entonces, porque era mucha gente, y es donde su suegro le orienta y le dice, ¿sabes qué? No, levanta hombres que te ayuden a juzgar al pueblo, porque tú solo no vas a poder, porque imagínate, se iban multiplicando, y por eso los egipcios tenían miedo, dijeron, no, estos en cualquier momento se nos van a levantar, y empezaron entonces a oprimirlos, porque vieron cómo se multiplicaban. Y entonces vemos cómo la palabra de Dios se cumple, ¿verdad? A un hombre
como Isaac, que no tenía hijos, cómo le viene descendencia, ¿verdad? A través de su hijo Isaac, porque Isaac, bueno, tiene a Jacob, tiene a Esaú, y ya tú sabes la historia, cómo es que va surgiendo el pueblo de Israel. Pero fíjate a qué punto llegan, que tal cual por eso Dios le dice que a lo mejor iban a ser incontables. O sea, aquí solo nos están dando la cantidad de los puros hombres de 20 años para arriba. A lo mejor ni siquiera pudieron contar a uno, porque eran tantísimos. O sea, sacan cálculos aproximadamente. Pero se cumplió de que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Porque imagínate a qué magnitud creció el pueblo de Israel. Y bueno, pues aquí nos habla justo de cómo se estuvieron organizando por tribus para poder salir a la guerra. Porque recuerda que la meta era ir a conquistar la tierra prometida, y obviamente se iban a enfrentar a diferentes, ahora sí que a diferentes ciudades, a diferentes pueblos, iban a tener que ir conquistando hasta poder llegar a la tierra prometida. Ahora, dice el 47, viene un subtítulo que dice nombramiento de los levitas. Dice, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Fíjate, ellos rodeaban, ellos iban a acampar alrededor del tabernáculo, siendo como esos intermediarios, ¿verdad? Dice, para que no haya ira. Dice, hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Y entonces, en este primer capítulo de Números, vemos o nos narra prácticamente cómo se organizaron por tribus y cómo tuvieron que elegir a alguien para levantarse. Pero, ¿sabes? Parte de lo que quiero dejar hoy contigo, yo le puse a este devocional un Dios de orden. Porque nos empieza a mostrar aquí, bueno, yo creo que en todo tiempo Dios siempre a través de su palabra nos viene hablando cómo Dios siempre es un Dios de orden, ¿verdad? Desde un inicio, ¿verdad? En el Génesis dice que la tierra estaba desordenada, y ¿qué tuvo que hacer Dios? Ponerle orden a eso, ¿verdad? Y empieza a narrarnos y nos empieza a hablar, ¿no? De que a lo mejor cada quien empezaba a hacer lo que quería, ¿no? Y entonces Él tiene que estipular leyes, mandamientos para que la gente empiece a caminar en un orden. Entonces, ¿sabes? Nos habla de que Dios tiene un orden en todo. Desde la creación, desde la parte de cómo nosotros debemos incluso tener un orden en nuestra vida. Y aquí, ¿sabes? Vemos incluso un orden en números, en cómo organizarse para poder avanzar de la mejor manera. Entonces, ¿sabes, mi amada iglesia? Dios es un Dios de orden. Es un Dios que lleva cuentas de todo. ¿Sabes? Cuando yo estaba justo revisando, ¿no? Venían algunos datos y digo, ¿qué tan cierto es? Porque, ¿sabes? En el Salmo 147:4 y en Isaías 40:26 nos habla que Dios cuenta las cosas, y ¿sabes qué? Dice que cuenta las estrellas y a cada una las conoce por su nombre. O sea, imagínate, tú y yo volteamos a ver el cielo y pareciera de repente que no hay estrellas, pero cuando uno empieza a ver con detenimiento, empiezan a haber muchísimas estrellas. O no sé si has tenido oportunidad de estar en un lugar muy oscuro,
cuando vas a la sierra, a las montañas. Una vez nos tocó estar de noche ahí en el cerro ese de Iztaccíhuatl. No, hombre, es hermoso ver una noche así estrellada, ¿no? Y tantas estrellas, pues, ¿sabes? Si para nosotros las vemos todas igual, bueno, Dios las conoce por su nombre. Tiene el conteo de cada una de ellas. Dice que cuentan los cabellos de nuestra cabeza. Yo le digo, ay, Diosito, cuánto trabajo te doy porque todos los días se me cae mucho cabello. Pero, ¿sabes? Él sabe cuántos cabellos tiene tu cabeza. Dios lleva el conteo de todo. Dios tiene el orden de todo. ¿Sabes? Entonces, ¿cuánto más a nosotros nos conoce? ¿Cuánto más Él tiene el conteo de nuestra vida? Él sabe cuánto tiempo nos queda. Él sabe, ¿sabes? Nosotros debemos entender eso, mi amada iglesia, que nada sale del control de Dios, que si conoce a las estrellas por su nombre, cuánto más me conoce a mí, que soy su hija, cuánto más te conoce a ti, que si Dios tiene el conteo de nuestro cabello, que pudiera ser algo tan insignificante, cuánto más no va a tener cuidado de todo lo demás. Pero, ¿sabes? Yo quiero dejarte esto, que al final vemos aquí cómo a Dios le gusta el orden. No nada más les dijo, avancen ahí como puedan, ¿no? Háganse algunas tropas y ahí a ver cómo pelean. No, los llevó a tener un orden. Les dijo, cuéntense, les dio una indicación de 20 años para arriba, porque él sabía que eran los que estaban aptos para salir a pelear. Les dijo, levanten a un representante, y obviamente no fue una casualidad que se levantaran esas personas representando a las tribus. Entonces, ¿sabes? A Dios le gusta el orden. ¿Cuánto más, mi amada iglesia, tú y yo debemos de tener orden en nuestra vida? Debemos de buscar el orden en todo. A lo mejor podríamos minimizarlo, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo incluso lo trasladaba en nuestra casa, ¿no? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está mi casa? ¿La tenemos en orden? Porque hoy justo estaba meditando en eso, ¿no? No sé tú, pero a mí a veces me pasa que soy una acumuladora, ¿no? Y voy, sí, guardo este topper porque un día lo voy a ocupar, y guardo este suéter porque un día me lo voy a poner. Estos zapatos, no, medio me aprietan, pero voy a adelgazar el pie y me los voy a poner. Y vamos acumulando cosas, ¿sabes? Y al rato nuestra casa parece una bodega ahí amontonada, ¿no? Y ya te habrás dado cuenta que aquí de repente es el amontonadero de cosas, pero, ¿sabes? A Dios le gusta el orden. Y cuánto más en nuestra vida, mi amada iglesia. ¿Eres acumulador de cosas en tu vida? ¿Qué cosas estás cargando que, sabes, no te dejan avanzar con libertad? Si estaban ellos organizando para poder salir a pelear a la guerra, para tener elementos, para elegir a los mejores para salir a enfrentar la guerra. Y para ello necesitaban un orden. Entonces, ¿sabes? Tú y yo necesitamos tener en orden nuestra vida. Necesitamos tener un orden incluso en nuestros horarios, en organizar nuestro tiempo. Necesitamos tener un orden en nuestro hogar, en nuestra casa, porque lo podemos trasladar a todo, mi amada iglesia. Dios es un Dios de orden. Entonces, si a Él le gusta el orden, si Él tiene el conteo de todo, ¿cuánto más nosotros deberíamos también de aprender de Él y de decir, a ver, si a Dios le gusta el orden, si a Dios le gusta de alguna manera organizar las cosas, ¿por qué nosotros vamos a hacer todo ahí al aventón? ¿Por qué en nuestra vida va a haber un desorden? ¿Por qué en mi hogar va a haber un desorden? Hablando espiritualmente y hablando materialmente, ¿no? ¿Cómo está tu casa? Revisa y voltea a ver. ¿Qué tengo que empezar a sacar? ¿Qué de lo que ya no me sirve está ahí ocupando un lugar? ¿Qué hace que mi casa se vea a lo mejor amontonada, sucia? ¿Cómo vamos a empezar a tener un orden? Pero, ¿sabes? Eso es más importante también en nuestra vida. ¿Qué cosas están acumulándose ahí que no me están dejando caminar libre conforme al plan y propósito de Dios? ¿Estoy lista para ser usada y enviada para la batalla? ¿Estoy listo y estoy capacitándome para ser enviado para la guerra? Sería de esos que Dios llamaría para decir, este está listo.
tiene un orden en su vida. No le costaría organizarse en sus tiempos, no le costaría organizarse en todo lo que implique para poder salir a la guerra. Mi amada iglesia, Dios necesita hombres y mujeres dispuestos a entrar en un orden, dispuestos a cuadrarse para decir: necesito soldados listos y preparados para la guerra. Que no haya estorbo, que no haya impedimentos, que no haya situaciones en nuestra vida que estemos acumulando para que entonces nosotros, mi amada iglesia, con esa libertad podamos servir al Señor, podamos decir: Señor, aquí estoy, méteme en orden. ¿En qué área de mi vida necesito cuadrarme? ¿En qué área de mi vida necesito rendirme? Entendiendo que tú estás en control de todo y que a ti te gusta el orden, en que tú esperas que yo camine alineada para poder salir a la guerra. Así que, mi amada iglesia, cada uno revisemos en nuestro corazón aquellas áreas en las que necesitamos cuadrarnos, meternos en cintura, meternos en orden para decir: Señor, considérame como uno de esos que puedo ser llamado para salir a la batalla. Cuenta conmigo para conquistar, porque será la tarea, empezar a organizarse, empezar a tener un orden para poder ir y conquistar las promesas que Dios ya les había dado. Y hoy ese es el llamado. Ordena tu casa, ordena tu vida, organiza tus tiempos. Revisemos qué es aquello que tenemos que cambiar, que transformar, que soltar, para que, mi amada iglesia, estemos preparados para salir y seguir conquistando cada una de las promesas que Dios ya nos ha dado. Así que cada uno hagamos esa reflexión. Ahí te lo dejo de tarea. Yo sin duda empecé a decir: ay, Señor, ayúdame a meterme en orden en esto, cuántas cosas vamos dejando pasar y se vuelve un desorden nuestra vida. Y entonces, mi amada iglesia, ¿cómo queremos estar listos para conquistar las promesas que Dios nos ha dado si no queremos nosotros, mi amada iglesia, alinearnos? Así que tenemos tarea. Cada uno analicemos qué es aquello en lo que tenemos que alinearnos a Dios. Oremos. Dios, gracias porque podemos meditar en tu palabra, por este tiempo, Señor, que nos das. Qué hermosa bendición poder iniciar un libro más. Y ayúdanos a seguir aprendiendo. Ayúdanos, Señor, a seguir meditando en tu palabra, en lo que tú tienes para nosotros. Padre, ayúdanos a caminar en orden en cada área de nuestra vida, alinearnos para salir a conquistar esas promesas que tú ya nos has dado. Quita todo impedimento, quita todo estorbo, todo desorden en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Ayúdanos a caminar alineados a ti, porque tú sin duda eres un Dios de orden. Padre, y tú estás en control de cada situación. Padre, llévanos a creer, Señor, que tú, Padre, estás en control de todo y nos seguirás guiando, llevando, Señor, hacia tu propósito. Gracias te damos por este tiempo, mi Dios. Amén. Dios te bendiga, mi amada iglesia. Así que, exacto, mi Mari, te estoy leyendo, incluso ordenar nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Porque aún en la cabecita a veces podemos traer tanto desorden. Entonces, pues cada uno hagamos nuestra reflexión, que es aquello que Dios nos habla a cada uno, en que tenemos que alinearnos, mi amada iglesia, para poder avanzar hacia el propósito de Dios. Descansa, bonita noche.